Aisha Carter no llevaba joyas, ni zapatos de diseñador, ni una cartera de marca. Esa mañana, en Seattle, caminó hacia el Geass Grand Hotel con unos jeans sencillos. Una camiseta negra y el tipo de mirada que uno solo tiene después de haber sido subestimado demasiadas veces. Nadie la reconoció. Nadie sospechó que, detrás de esa apariencia simple, estaba la fundadora y CEO de uno de los grupos hoteleros más poderosos del país. Aisha no buscaba atención, solo quería comprobar con sus propios ojos si el trato hacia los huéspedes en sus hoteles seguía el estándar de dignidad y respeto que ella había jurado defender desde que comenzó su carrera. Lo que encontró ese día no solo rompió su corazón, sino que encendió una revolución silenciosa. Al cruzar las puertas de cristal, sintió el aire frío del lobby y la mirada de todos posarse sobre ella. No eran miradas de bienvenida. Eran calculadoras, rápidas, como si buscaran un error que justificara su presencia. En la recepción estaban Gregory Benz, gerente del hotel, junto a dos empleados más, Lauren y Kevin. Los tres la observaron como si hubiese entrado al lugar equivocado. Y cuando ella se acercó con voz serena a pedir su habitación reservada, la suite más exclusiva del lugar, lo que recibió a cambio no fue cortesía, sino sospecha. Gregory frunció el ceño y preguntó si estaba segura de estar en el hotel correcto, como si una mujer como ella no pudiera pagar por un servicio así. No fue la primera vez. Aisha había aprendido a identificar el patrón, el escepticismo disfrazado de protocolo, la frialdad que esconde prejuicio, la sonrisa apretada de quienes están convencidos de que su trabajo es proteger un lugar de personas como ella. Ella, que había levantado un imperio con sus propias manos, que conocía cada rincón de ese edificio, fue tratada como una impostora. El colmo llegó cuando, sin justificación, Kevin tomó su tarjeta de crédito y la encerró en una caja fuerte. Aisha, aún sin levantar la voz, hizo una llamada. «Corta. Ña, está ocurriendo. Prepárate». Desde la oficina central, su asistente ya sabía qué hacer. El sistema estaba listo. ¿Qué habrías hecho tú si te acusaran de fraude en el hotel que tú misma construiste? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesita saber que no está solo. Y si quieres más relatos reales como este, suscríbete para no perder ninguno. Mientras tanto, en el lobby, el ambiente se tensaba. Algunos huéspedes empezaron a notar lo que ocurría. Una joven influencer comenzó a grabar discretamente. Otro turista, indignado, inició una transmisión en vivo. Los teléfonos se alzaban, las voces se susurraban. Pero Gregory seguía creyendo que tenía el control. «Esto es política del hotel», repetía. «Esa tarjeta no parece auténtica». Aisha lo miró fijamente. No necesitaba gritar. Solo dijo: «Te vas a arrepentir de esto». Lauren se rió por lo bajo. Kevin cruzó los brazos, seguro de sí. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. En un rincón del lobby, Elena Ruiz, joven recepcionista, observaba todo en silencio. Ella había visto el nombre de Aisha en el sistema esa misma mañana. Sabía quién era. Sabía que estaba diciendo la verdad. Pero el miedo a perder el trabajo la había mantenido callada hasta ese instante. Cuando Lauren intentó tomar a Aisha del brazo para echarla, Elena dio un paso al frente. «Su reserva es válida», dijo. Gregory la fulminó con la mirada. «Otro comentario y estás despedida». Elena temblaba, pero no retrocedió. «No voy a mentir por ustedes», respondió con voz firme. Esa pequeña declaración encendió la chispa. Los huéspedes comenzaron a alzar la voz. Algunos empezaron a rodear a Aisha, no para protegerla físicamente, sino para impedir que se cometiera una injusticia delante de ellos. «Esto no es solo un malentendido», dijo un hombre mayor. «Esto es discriminación». Una mujer con un niño pequeño se adelantó y se paró al lado de Aisha. «Yo también fui tratada así aquí hace un año», confesó, en cuestión de segundos. El lobby se convirtió en un tribunal espontáneo, y Aisha, aún sin revelar su identidad, era el centro de una verdad que ya no podía ser ignorada. Gregory intentó recuperar el control.
Tomó el intercomunicador y dio una orden personal del hotel. No interactúen con esta mujer. Es un fraude. El anuncio sonó como un eco hueco. Ya nadie lo creía. La influencer levantó su teléfono y dijo en voz alta: está todo grabado. Esto va a salir en todos lados. Aisha solo dijo una palabra a través de su teléfono: escalada. Mia, al otro lado, confirmó. La auditoría comenzaba en ese mismo instante. Cada palabra, cada gesto, cada error estaba siendo documentado. Kevin, aún convencido de que tenía la razón, volvió a desafiarla. ¿Y si no te devolvemos la tarjeta? ¿Qué vas a hacer? Aisha lo miró con una calma que asustaba. Entonces nunca volverás a trabajar en esta empresa. Ni tú, ni Gregory, ni Lauren. Ellos se rieron. Elena, en cambio, bajó la cabeza. Ella sabía que esa amenaza no era vacía. Era una promesa. En ese momento, Sophie, la influencer, mostró la transmisión en vivo. Miles de personas mirando. Capturas de pantalla circulando. Clips virales en Reddit. Y justo cuando Gregory amenazó con llamar a la policía, Aisha sonrió. Hazlo. Estoy lista. Pero esta vez, su sonrisa no era de desafío. Era de certeza, porque la cuenta regresiva ya había empezado y nadie en esa sala podía detener lo que venía. Elena se acercó aún más. Ella es la dueña. Yo lo sé. Vi el código de prioridad. Tiene acceso total. Es nivel ejecutivo. Gregory palideció. Kevin dejó caer el llavero de la caja fuerte. Lauren retrocedió un paso. Las máscaras caían y los teléfonos no dejaban de grabar. A los 12 minutos de tensión continua, Aisha hizo una última llamada. Carla, procede. Y la voz al otro lado confirmó. Gregory Benz, Lauren Hayes, Kevin Patel. Accesos revocados. Despedidos de inmediato. Las credenciales de los tres parpadearon en rojo. Se apagaron como símbolos de un poder que ya no existía. ¿Alguna vez sentiste que te trataron como si no pertenecieras solo por cómo te veías? Esta historia es para ti. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quien necesita saber que la dignidad no se negocia. Y suscríbete para más relatos como este, donde la verdad sale a la luz y la justicia se hace presente. El Lavi, que hasta minutos antes había sido escenario de hostilidad, ahora era testigo de una transformación silenciosa. Los empleados despedidos no gritaban. No discutían. Estaban inmóviles como si por primera vez entendieran el tamaño del error que habían cometido. Elena se mantuvo de pie al lado de Aisha, no como subordinada, sino como aliada. Ya no hablan en nombre de Jason, dijo con voz firme, dirigiéndose a todos los presentes. Algunos huéspedes comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de espectáculo, era uno de reconocimiento, de respeto, de alivio. Gregory intentó su último acto desesperado. Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Somos quienes mantenemos este hotel funcionando. Aisha se acercó con calma. Ustedes no construyeron nada. Solo custodiaron puertas que cerraron a quienes no encajaban en su idea de cliente ideal. Su voz no temblaba, no acusaba, simplemente revelaba. Y cada palabra derrumbaba una capa más de hipocresía. Lauren, aún atónita, trató de buscar compasión. Yo no sabía, solo seguía órdenes. Aisha la observó en silencio. Seguiste órdenes cuando presionaste el intercomunicador. Cuando te reíste. Cuando permitiste que me arrebataran mi tarjeta. Kevin intentó justificar su acción también. No sabíamos quién eras, pero Aisha fue clara. No necesitaban saber quién era, solo debían tratarme como a cualquier huésped, y fallaron. Mientras tanto, los videos seguían viralizándose. La frase "ella es la dueña" se había convertido en tendencia. Cadenas de noticias ya empezaban a retomar la historia, pero Aisha no buscaba venganza mediática. Quería cambio real. Ordenó la suspensión temporal del sistema de reservas y asignó a Elena como directora provisional de atención al huésped. En cuestión de minutos, la estructura del hotel se había reconfigurado. El control regresaba no a una figura autoritaria, sino a una visión de respeto. Una pareja de ancianos se acercó a Aisha.
Gracias por no callarte, por no oírte. Ella simplemente asintió. Me he ido demasiadas veces. Hoy no. La energía en la sala no era de caos, sino de reconstrucción. Algunos huéspedes se ofrecieron a ayudar con el equipaje de los demás. Otros ofrecieron botellas de agua. El lobby dejó de ser solo un espacio físico para convertirse en una declaración colectiva de valores. Entonces llegó un giro aún más oscuro, una notificación interna desde el departamento de cumplimiento. Carla. Al teléfono, tenía la voz tensa. ¿Encontramos comunicaciones entre Gregory y el antiguo director Regen? Hay una política implícita. Los empleados eran instruidos a tratar como no prioritarios a huéspedes que no se ajustaran al perfil. Visual estándar no estaba escrito, no aparecía en los manuales, pero todos lo sabían. Aisha cerró los ojos por un instante, no para evadir el dolor, sino para contener la rabia. Lo que había vivido no era una excepción, era un síntoma de un sistema enfermo. No vamos a reformar solo este hotel, dijo. Vamos a revisar toda la red de Geaisan, cada denuncia enterrada, cada despido dudoso, cada directiva tácita que había permitido este tipo de abusos. Y no se quedó en palabras, anunció la creación de una unidad independiente, Geaisan Forward, una división interna de inclusión, equidad y justicia. Elena fue nombrada asesora nacional. Cada hotel del grupo pasaría por una auditoría completa. Los responsables de injusticias pasadas serían investigados. Y lo más importante, el silencio dejaría de ser una política. Al terminar su discurso, Aisha no pidió aplausos. Solo miró a los presentes y dijo, la hospitalidad no empieza con una sonrisa. Comienza con el respeto. La sala entera se puso de pie. No por protocolo, no por obligación, porque habían sido testigos de algo que rara vez ocurre. Una mujer no solo había recuperado su lugar, había abierto la puerta para que otros nunca más fueran dejados afuera. Una semana después del incidente, Aisha recibió un mensaje anónimo de un exgerente de Portland. Trabajó años bajo la dirección de Gregory. Su confesión fue breve, pero reveladora. No era solo él. Había órdenes. Silenciosas, pero reales. Todos lo sabíamos. Ella no respondió con enojo. Solo dijo, gracias por decir la verdad. Esa frase marcó el inicio del cambio estructural más profundo en la historia del grupo. Mientras que Aisan Haspatelati iniciaba su revisión interna en todas sus sedes, Aisha se mantuvo al frente de cada paso. No delegó el dolor. No escondió la verdad. Personalmente firmó cada nueva política, leyó cada denuncia pasada y pidió que cada ex empleado que hubiera sido despedido injustamente fuera contactado de nuevo. Algunos fueron reintegrados. Otros recibieron disculpas y acuerdos económicos. Nadie quedó sin respuesta. Lo que antes era opaco, ahora se volvía transparente. Sophie Lynn y Jake Britt, los huéspedes que documentaron todo en vivo, fueron invitados a hablar en la cumbre anual del grupo. No queríamos exponer a nadie, dijo Jake en el escenario. Solo nos negamos a bajar nuestros teléfonos. Sophie agregó, el mundo cambió ese día porque alguien tuvo el valor de quedarse en pie cuando todo le decía que se fuera. Las grabaciones de aquel evento fueron proyectadas como parte del nuevo entrenamiento para el personal en todos los hoteles Geaisan. Pero no todo fueron reconocimientos y avances. Aisha también recibió críticas. Algunos ejecutivos cuestionaron su decisión de confrontar el problema públicamente. Debiste manejarlo internamente, le dijeron. Ella fue categórica, durante años se manejó todo internamente, y por eso no cambió nada. Cada vez que alguien intentaba minimizar lo ocurrido, Aisha recordaba la noche en que durmió en su coche tras haber sido expulsada de un hotel solo por su aspecto. Ese recuerdo seguía ardiendo en su memoria como una promesa. En una de las reuniones de seguimiento, Elena confesó que, la noche del incidente, apenas pudo dormir. Pensé que lo había arruinado todo, que por defenderte iba a quedarme sin trabajo. Aisha la miró con ternura. Tú no me defendiste a mí.
Defendiste la verdad. Y por eso hoy lideras este hotel. Elena bajó la mirada, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, orgullo. 3 meses después, el Labi del Gheaishan Gran ya no era el mismo. Seguía siendo lujoso. Las lámparas colgaban igual. El mármol brillaba con la misma intensidad. Pero el ambiente era distinto. Ya no se respiraba juicio, sino hospitalidad genuina. A la entrada, una placa dorada con una frase sencilla recordaba lo vivido. Este espacio pertenece a todos los huéspedes, sin excepción. A su lado, el retrato de Aisha, no como ícono, sino como testigo. Un día, una niña de unos 10 años entró al hotel con su madre. Se acercó al mostrador y señaló la foto. ¿Ella quién es? Elena se agachó para quedar a su altura. Ella es la dueña. Y gracias a ella, tú puedes estar aquí sin que nadie dude de ti. La niña sonrió. No entendía del todo, pero sintió que algo importante había pasado allí. Y esa semilla, Aisha sabía, era más poderosa que cualquier aplauso. Una vez, un periodista le preguntó por qué no usaba su rostro en publicidades, por qué no buscaba más visibilidad. Siendo CEO, Aisha respondió sin dudar, porque no quiero ser la excepción visible. Quiero ser la regla silenciosa. Que cada mujer, cada persona discriminada, tenga un lugar sin tener que demostrar su valor antes de entrar. Esa era su verdadera revolución. En privado, Aisha seguía lidiando con heridas. Sabía que cambiar una estructura no borraba las veces que fue rechazada, ignorada, subestimada. Pero cada gesto, cada historia de un huésped que ahora se sentía visto era un bálsamo. No eran victorias grandiosas. Eran pequeñas redenciones. Y eso era suficiente para seguir adelante. Algunos antiguos colegas de Gregory intentaron desacreditar el proceso. Publicaron columnas anónimas acusando a Aisha de teatralidad, de buscar fama. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en cada correo de agradecimiento que recibía, en cada testimonio de empleados que ahora trabajaban con orgullo, en cada huésped que cruzaba el lobby sin miedo a ser juzgado. En una entrevista televisiva, le preguntaron si creía que valió la pena. Aisha respiró hondo. Valió la pena el día que una mujer se acercó y me dijo, yo iba a cancelar mi viaje porque temía ser rechazada, pero vi lo que hiciste y decidí venir igual. Ese día supe que no era solo mi historia, era la historia de todos los que alguna vez fueron tratados como si no pertenecieran. Y ahora, por fin, sí pertenecen. La noticia del incidente en el Gheaishan Gran se convirtió en caso de estudio en universidades, en foros de liderazgo, en seminarios sobre diversidad. Pero Aisha no permitía que la historia se convirtiera en un mito sin sustancia. Esto no es un cuento inspirador, decía. Es una advertencia. Lo que pasó conmigo le pudo haber pasado a cualquiera, y no todos habrían tenido el poder de detenerlo. Por eso, insistía en que la historia se contara entera, con sus silencios, con sus grietas, con sus incomodidades. Un año después, Gheaishan publicó su primer informe de impacto. Mostraba estadísticas crudas. Decenas de empleados reincorporados, cientos de quejas reabiertas, nuevas contrataciones bajo criterios más equitativos. Pero lo más importante no estaba en los números, estaba en los testimonios. Antes venía a trabajar con miedo de hablar. Escribió una recepcionista. Hoy, mi voz tiene valor. Otro decía, ya no me siento invisible en los pasillos. Eso, para Aisha, era la verdadera ganancia. Pero los días no siempre eran fáciles. Aisha seguía enfrentando consejos de quienes preferían la comodidad al cambio. No puedes corregir cada injusticia del mundo, le decían. Y ella respondía, no, pero puedo asegurarme de que ninguna ocurra en los hoteles que llevan mi nombre. Para ella, cada historia ignorada era una deuda pendiente, y lo que no se enfrentaba se repetía. En una tarde de otoño, Aisha regresó al Gheaishan Gran sin aviso. Caminó entre los huéspedes. Nadie la detuvo. Nadie la cuestionó. Vio a una mujer mayor ser atendida con respeto. A un joven con tatuajes ser bienvenido. Sin prejuicio.
A una pareja LGBTQ recibir una habitación sin mirada alguna de juicio, se sentó en un sillón del lobby, observó por unos minutos y sonrió en silencio, no por orgullo, sino por confirmación. Algo había cambiado. Elena la vio desde la recepción y se acercó. ¿Inspección sorpresa?, preguntó en broma. Aisha negó con la cabeza. Solo necesitaba ver si lo que hicimos sirvió de algo. Elena le ofreció una taza de té. Se sentaron juntas sin hablar mucho. El silencio era cómodo, cargado de historia, de decisiones difíciles, de dignidad recuperada. Por un momento, las dos se permitieron descansar, porque sabían que aún había mucho por hacer, pero también sabían que ya habían hecho lo más difícil, empezar. Tiempo después, Aisha recibió una carta de una niña que se hospedó en uno de sus hoteles. La había visto por televisión y le escribió con lápiz de colores: quiero ser como tú para que nadie me diga que no puedo estar en un lugar bonito. Aisha guardó esa carta en su escritorio, junto a su primera tarjeta de crédito empresarial, la que usó cuando aún nadie creía en ella. Cada vez que dudaba, la leía, y recordaba por qué había comenzado. Jacob, el huésped que grabó todo, se convirtió en periodista. Su cobertura del evento fue premiada y, años después, escribió un libro titulado La recepción. No era sobre hoteles, era sobre puertas abiertas y cerradas, sobre quién decide quién entra y quién queda fuera. Dedicó el libro a Aisha, para quien no solo cruzó la puerta, sino que la mantuvo abierta para los demás. Sophie, la influencer, cambió el enfoque de su contenido. Dejó los videos de viajes superficiales y comenzó a documentar experiencias de clientes maltratados en distintos sectores. Su primer video viral post de Geaisan se tituló «Te han tratado mal por cómo luces. Esta historia es para ti». Siempre mencionaba a Aisha como su inspiración. Ella me enseñó que filmar puede ser un acto de justicia. Aisha nunca volvió a entrar a un hotel sin observar a los empleados primero. Ya no lo hacía desde el juicio, sino desde el deseo de que todos se sintieran orgullosos de estar allí, de servir, de recibir. Sabía que el cambio verdadero no se impone desde arriba, se cultiva en lo cotidiano, en los saludos, en las pausas, en el modo en que alguien es mirado por primera vez, y por eso seguía, no porque buscara aplausos, sino porque sabía que la dignidad no es un privilegio, es un derecho, un día. Al terminar una conferencia, una mujer se le acercó. Llevaba un uniforme de limpieza. La miró a los ojos y dijo: gracias. No por lo que hiciste en Seattle, por lo que hiciste aquí. Y le contó cómo, en otro hotel de la cadena, había sido promovida por primera vez después de 20 años de servicio invisible. Aisha no respondió con palabras. La abrazó. Y en ese abrazo, cargado de memorias que solo unas pocas entienden, confirmó que el cambio, aunque lento, era real. En la última reunión del consejo directivo de Geaisan Hospitality, Aisha presentó una frase escrita en la primera diapositiva. Lo que se tolera, se convierte en política. Durante años, se había tolerado el desprecio, el perfilamiento, el elitismo oculto tras la palabra protocolo. Ella lo había vivido, lo había documentado y, finalmente, lo había desmantelado. No desde el resentimiento, sino desde la convicción de que era su responsabilidad usar el poder que había ganado para proteger a quienes aún no lo tenían. Los hoteles dejaron de medir a sus empleados solo por velocidad o eficiencia. Ahora se valoraban por empatía, por escucha, por humanidad. Cada nuevo contrato incluía una cláusula inquebrantable. Cualquier acto de discriminación sería cause de despido inmediato, sin importar jerarquía. Geaisan Forward. Su iniciativa de equidad se expandió a otros sectores del grupo: restaurantes, transporte, eventos. Donde antes había miedo, ahora había estándares claros. Aisha también empezó a visitar escuelas, no como figura pública, sino como mujer que alguna vez se sintió invisible. En cada charla hablaba de sus fracasos, de las veces que durmió en su auto, de las puertas cerradas. Nunca edulcoraba la historia.
Quería que supieran que el mundo no cambia con discursos, sino con acciones pequeñas, firmes, repetidas. No construyas un imperio para validarte, decía. Constrúyelo para que nadie más tenga que justificarse por existir. En una de esas escuelas, una adolescente levantó la mano y le preguntó: ¿Tu historia terminó bien? Aisha lo pensó. Mi historia no terminó, porque todavía hay personas siendo rechazadas, juzgadas, invisibilizadas. Pero al menos ahora, cuando algo así ocurre en un lobby como aquel, alguien más tiene la fuerza de decir basta. Y llega esa para ella. Era la mejor respuesta posible. Con el paso del tiempo, la historia del Gyeongsang Gran dejó de ser un escándalo y se convirtió en símbolo. En el aniversario del incidente, los huéspedes que estuvieron allí fueron invitados a un evento íntimo. Todos asistieron. Algunos habían viajado desde lejos, otros ahora trabajaban para la empresa. Se abrazaron, rieron, recordaron. Y en el centro de esa sala, Aisha los observaba conmovida, sabiendo que ese día no era suyo, era de todos. Gregory, Lauren y Kevin nunca volvieron a trabajar en la industria, intentaron apelar, demandar, limpiar su imagen. Pero los hechos estaban documentados. No hubo edición ni exageración, solo verdad. Y cuando todo quedó claro, incluso ellos entendieron que el daño había sido causado mucho antes de que Aisha entrara por esas puertas. El sistema que defendieron ya no existía, y en su lugar se erigía algo mejor. Elena Ruiz, por su parte, se convirtió en una de las líderes más respetadas de la empresa. Fue invitada a dirigir entrenamientos, a hablar en universidades, a formar a nuevos empleados. Siempre decía lo mismo: no fui valiente. Solo decidí no mentir. Y eso, a veces, es suficiente. Su historia inspiró a otros trabajadores a alzar la voz, a registrar denuncias, a no ser cómplices del silencio. Porque la verdad, una vez dicha, ya no se puede ignorar. Aisha siguió adelante. No buscó estatuas ni portadas. Prefería seguir apareciendo sin anunciarse, entrar por las puertas sin nombre, observar, escuchar. Y cuando hacía falta, intervenir. No para castigar, sino para recordar que el respeto no se exige, se encarna, que el liderazgo no se grita, se ejerce, y que ninguna tarjeta negra vale más que la dignidad de una persona que entra a un hotel buscando descanso. Cuando miraba hacia atrás, no se veía como una heroína, se veía como una mujer cansada de ser malinterpretada, y que un día decidió que el cambio no vendría de los de siempre, que ella debía ser el cambio, no desde el odio, sino desde la memoria, desde cada noche en la que se sintió menos y prometió que nadie más pasaría por eso mientras ella tuviera voz. Y así fue como una mujer, sola, vestida de negro, cruzó un lobby sin ser bienvenida y terminó reescribiendo no solo las reglas de su empresa, sino las de todo un sistema. Su historia no es una excepción, es un llamado. Porque cada vez que alguien es tratado como si no perteneciera, comienza una nueva oportunidad para preguntarnos: ¿y si en vez de callar, decimos algo? Porque a veces, lo único que hace falta para cambiar el mundo es que alguien se quede en pie.